las redes, cuando dice que el aprendizaje es un proceso de formación de redes, no es otra cosa que un planteamiento que nos dice, miren, ustedes tienen que preocuparse más por saber cómo y dónde que en saber qué. Por eso es que él plantea que no es un asunto de acumulación de datos o de acumulación de conocimiento, porque realmente no hay tal cosa como la acumulación de conocimiento. Lo que tenemos es que el conocimiento está en la red. El conocimiento reside en la red. Y nosotros podemos acceder al conocimiento siempre y cuando estemos conectados. Si no estamos conectados, y no me refiero a estar conectados a internet, a estar conectados. Si estamos conectados, podemos acceder al conocimiento. Pero para eso tenemos que saber dónde y cómo. ¿Dónde es que está el conocimiento? ¿Quién es el que lo tiene? ¿En qué nodo de esa red es que existe? ¿En qué nodo es que yo tengo, a qué nodo es que yo tengo que acceder para poder extraer lo que necesito en un momento dado? Por eso es tan importante identificar las conexiones y reconocer los patrones. Esto es puro Siemens. O sea, reconocer los patrones quiere decir cuáles son las tendencias. ¿Qué es lo que está ocurriendo en determinado campo del saber? Eso nos va a decir quiénes son los expertos. Yo no tengo que saber todo lo que sabe el experto, pero yo debo saber cómo llegar ese conocimiento en el momento que yo lo necesite, para utilizarlo, aplicarlo, reformarlo y sobre todo devolverlo con mis contribuciones. Los datos, la información y el conocimiento son, nos dice Siemens, reconfiguraciones. En el libro de Siemens hay un pasaje bien interesante donde él habla del asunto del trasplante de corazón. Dice, la teoría para el trasplante de corazón se conocía, existía hace muchísimo tiempo. Cuando se hizo, lo único que ocurrió fue una reconfiguración de la información que permitió hacerlo. Y si uno se pone a pensarlo, es cierto, o sea, no fue que nadie se inventó algo, es que reconfiguró una información que existía, que entonces al reconfigurarla, generó la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento. Y eso ocurre con cosas un poco menos complejas, ¿verdad?, que el trasplante de corazón, pero ciertamente, si nos enfocamos en la acumulación de datos, no vamos a llegar muy lejos. Incluso si nos concentramos en manejar la información que tenemos y transformarla en conocimiento, nos puede llevar un poquito más allá, pero tampoco nos va a llevar muy lejos porque vamos a estar acumulando conocimiento que de por sí no es permanente. Porque esa es la otra característica fundamental de la sociedad red y de la sociedad digital. El conocimiento, todo conocimiento es temporero. Todo está sujeto a cambio, ¿no? Entonces, la capacidad más importante es cómo acceder, cómo cernir esa información, cómo transformarla para nuestra utilidad, para contribuir, para llevarla a una realidad fluida, distinta, lo que nos va a provocar y nos va a requerir el tener la capacidad de cambiar esa información y reconfigurarla dependiendo del contexto en donde estemos operando. Esa capacidad, esa fluidez, esa posibilidad de cambiar es lo que realmente Siemens dice, esto es el proceso de aprendizaje. Así es que se aprende. Y tenemos esta que ustedes probablemente la han visto, que es el concepto de ecología del aprendizaje de Siemens. Cómo tenemos los canales, los filtros, las distintas dimensiones y el valor de la red misma. El valor
de cómo nosotros podemos, creando nuestras redes, adelantar el proceso de desarrollo del conocimiento. Ese no es el gasoducto. Esto es una de las cosas probablemente controversiales del planteamiento de Siemens. La línea es más importante que el contenido. Rosa se tiene que acordar de la discusión de Richard Clark y la metáfora del carrito, del camión de compra, donde los diseñadores instruccionales debatíamos si lo importante era la tecnología o era el diseño. Y Clark nos decía, tú puedes llevarle el carrito, el camión de compra a la casa y eso es tecnología. El problema no es, y eso no hace absolutamente nada. El asunto es lo que lleva adentro. Si lo que lleva adentro es fast food, no es lo mismo que si lleva productos de mayor calidad. Entonces, queriendo explicar la importancia del diseño, que es lo que hace la diferencia, no es el equipo, no son estos aparatos, pero plantea que todo lo contrario, o sea, uno dice, adiós, pero ¿en qué quedamos? Ahora la línea es más importante que el contenido. El planteamiento es que el contenido está cambiando continuamente. El contenido está cambiando continuamente. El contenido es lo que es temporal. El contenido es lo que está sujeto todo el tiempo a cambio. Entonces, por eso es que se plantea que la sabiduría del fenómeno emergente de una red, el conocimiento es una conexión, porque el conocimiento está en la red. Si el conocimiento está en la red, entonces ciertamente lo importante es la línea y no el contenido, porque el contenido va a variar, pero se establece esa estructura fluida como es, pero estructura al fin, donde residen los distintos nodos, donde se encuentra, donde reside el conocimiento al que nosotros vamos accediendo. Fíjense que plantea en esta idea que la información es un nodo en toda esta inmensidad de red y el conocimiento es la conexión que lo permite. Ok. Entonces, eso nos dice que todo es proceso. Todo es proceso. Y eso no está fácil. O sea, mirarlo desde esa perspectiva de que todo es proceso. Porque sí, nosotros estamos acostumbrados a decir, pues todo es cambio, el cambio es lo único que es permanente, y todas esas cosas que a veces hasta se convierten en clichés, ¿verdad? No, y a mí yo disfruto el cambio, o sea, disfruto el cambio. Nadie disfruta eso es, hay que hacerlo, no hay de otra, pero son clichés. Pero cuando Siemens nos dice todo es proceso, porque todo es movimiento, porque todo es cambio, porque continuamente el conocimiento está cambiando, porque el conocimiento es inestable. Porque eso, ese es como dicen en el norte, ese es el bottom line, que el conocimiento es inestable. Y como el conocimiento es inestable, pues lo mejor que nosotros podemos hacer es desarrollar la capacidad, que es desarrollar nuestra red, para garantizar que nosotros podamos acceder al conocimiento que está en el momento específico en que lo necesitamos. Entendiendo que a lo mejor el mes que viene, el año que viene o la semana que viene, ese conocimiento ya no es válido. Y ese conocimiento ya no nos va a servir para lo mismo que nos sirvió un tiempo antes, ¿no? Por eso es que es difícil uno decir, ¿y cómo yo estructuro un programa académico alrededor de esto? ¿Cómo manejamos salones de clase? ¿Cómo manejamos gente que venga a dar clases y a decirle a unos estudiantes X o Y? Bueno, la continuidad de los procesos nos obliga
nos limita la capacidad de predicción. Nosotros, los educadores, hemos estado trabajando y los tecnólogos sobre la capacidad de predicción que tenemos. Esto, si nosotros diseñamos, si este es el objetivo y esta es la estrategia y estas son las condiciones y estas son las tecnologías que vamos a aplicar, esto es lo que podría suceder, o esto es lo que debía suceder, o esta es la ejecución que estos estudiantes debían ser capaces de hacer. Y lo analizamos a base de criterios, los evaluamos y qué sé yo, y así. Y nos queda bien bonito el muñeco, hasta que lo llevamos a la práctica. Cuando lo llevamos a la práctica, como que aquí algo faltó. Y no sabemos a veces qué fue lo que faltó. Pero lo cierto es que estamos en un proceso permanente de creación de conocimiento y estamos en un proceso permanente de búsqueda y de establecer conexiones y redes, pues ciertamente toda esta incertidumbre, toda esta inestabilidad agota nuestra capacidad de predicción y ya uno dice, pues no se puede predecir. ¿Y saben qué? No se puede predecir. No podemos predecir. Podemos a lo mejor elucubrar y podemos decir, pues, pero no podemos predecir realmente los resultados del aprendizaje. Podemos organizar las cosas porque tampoco estoy diciendo que esto entonces es el algarete y pues como no hay predicción, pues vamos a hacer lo que sea a ver qué pasa. No. Lo que estoy diciendo es que no podemos aferrarnos a eso porque no necesariamente el resultado va a ser el que nosotros diseñamos al principio. Porque hay demasiada incertidumbre en el medio. Demasiada incertidumbre. Por lo tanto, para eso, cada persona debemos diseñar nuestro espacio de aprendizaje. Es lo que nos plantea Siemens. Dice, los Personal Learning Networks, las redes personales de aprendizaje, todas mediadas por tecnologías, porque esa es el otro día yo veía una cita, que no era de Siemens, era de otra persona, que decía que el aprendizaje es una actividad en nuestra época tecnológicamente mediada. Y es cierto, yo creo que siempre lo ha sido, pero si se quiere hacer énfasis en que esta época, en la sociedad digital, la sociedad red, las tecnologías de información y comunicación han cobrado un protagonismo a un nivel tal que nos obliga a esto, a estar en Facebook, a estar en Twitter, a estar en Ustream, a utilizar todas las tecnologías que podamos. Y la gente nos dice, pero ven acá, ¿sabes? Tú tienes blog y tú tienes wiki, tú tienes esto y tú eres loco. O sea, ¿cómo tú manejas todas esas cosas? Bueno, lo que pasa es que cada vez, o por el momento, vamos a decir, por el momento es necesario hacerlo, desde mi punto de vista. Por el momento es necesario el manejo de distintas tecnologías que nos permitan ese nivel de acercamiento, porque por el momento esa es la manera de conectarnos más allá de la posibilidad de conectarnos aquí, o de conectarnos en mi familia, o de conectarnos en mi centro de trabajo. Pero hay una gente que está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo en Portugal y en Brasil y en Santo Domingo y en África, y sería bueno que yo me conectara con ellos, por lo que ellos pueden aportarme a mí y por lo que yo les puedo aportar a ellos.